Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por haber estado interesados en venir. Yo soy el doctor Sergio Rulicki y estamos celebrando los 10 años de enfoque de negocios. Aquí de Germán, todos lo conocen, me imagino, Hola. muchos lo conocen. Y bueno, gracias a Flama y gracias a Globant por permitirnos utilizar este lugar para este evento. Y ahí está llegando alguien más. Y bueno, quería empezar lo antes posible. Como ven, ustedes tienen, bueno, mi currículum y tienen también un temario ampliado de lo que vamos a ir viendo, por si ustedes no lo vieron. La idea es arrancar, que yo les cuente todo lo que preparé para contarles. Algunas cosas tienen que ver con mis investigaciones actuales, con lo que estoy investigando actualmente. Y si les parece, arrancamos. Bien. Bueno, la conferencia se llama ¿Cómo aprovechar los nuevos descubrimientos sobre comunicación y cultura en los negocios? En mi caso, me interesé por la comunicación no verbal y la elegí como tema de tesis doctoral. Y bueno, les voy a empezar contando algunas cosas de la comunicación no verbal. Bien, todo arranca con Darwin, como muchas cosas en la ciencia, en el desarrollo de la ciencia en Occidente arrancan con Darwin. La comunicación no verbal también arranca con Darwin, con un texto de 1872 que se llama La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Se le ocurrió comparar y propuso algunas hipótesis de las que vamos a conversar, que ya están demostradas, y vamos a ver cómo esto que propuso por primera vez Darwin en este libro hoy forma parte de Deep Learning, inteligencia artificial, reconocimiento computacional de emociones, todo eso. Bien, Darwin dice en este libro, la hostilidad es leñosa y el menosprecio, tanto como la burla y el desafío, pueden comunicarse a través de un sutil movimiento del labio superior que exhibe el diente canino de un lado del rostro. Este movimiento parece convertirse gradualmente en lo que pareciera ser una sonrisa, eso pasa a veces. El sentido de esta expresión es llamar la atención sobre el diente canino. Es un gruñido humano. Y como no queda tan bien hacerlo demasiado evidente, solemos disimularlo con una sonrisa. De acá pasamos algo así. Bien, David Fromm es el segundo hito en la comunicación no verbal y es importante incluso especialmente para nosotros, porque era argentino, nacido en Entre Ríos, en una colonia del barón Hirsch, Roche Pinat. Este señor David Fromm se va a estudiar a Columbia, en Estados Unidos, en Nueva York, con un gran antropólogo, y ahí hace su tesis doctoral, Gesto, Raza y Cultura, en inglés se llamó Gestures and Environment. Y en este texto tan fundacional de la disciplina, él estableció 4 categorías que no han sido superadas. Es la taxonomía del campo más perfecta que existe, nunca a partir de este trabajo se pudo cambiar, tuvo sentido cambiar. Todos los actos no verbales que podamos realizar se dividen en 4 categorías. Pueden ser emblemas, un ejemplo de un emblema todos conocemos, puede ser, ya lo vamos a ver, el dicta a grappolo en napolitano, dedos en racimo. ¿Qué significa poner los dedos en racimo? El zoólogo Desmond Morris, quien fue durante 20 años director del Zoológico de Londres y un gran especialista, investigador y descubridor de muchas cosas en comunicación no verbal, lo asocia con el hecho de que el primate humano, el Homo sapiens, es el único dentro de los primates que tiene un pulgar completamente oponible al resto de los dedos. Y esta es la base de la motricidad fina. Si no pudiéramos hacer esto, no hubiéramos podido, por ejemplo, coser. Y digo coser porque coser fue una gran invención
ya que las pieles cosidas representaban un gran avance en términos de abrigarse y de esa manera poder acceder a territorios mucho más fríos. Otra forma de realizar el gesto es esta, que va a aparecer también como, por ejemplo, un ilustrador de precisión. Precisamente cuando la gente da un dato que considera exacto, suele inconscientemente acompañarlo con este gesto. Tenemos reguladores, que son gestos y posturas, y también indicadores paralingüísticos. Indicadores paralingüísticos es todo lo que tiene que ver con la voz, con la emisión vocal, que no refiere exclusivamente al sentido semántico de lo que se está pronunciando, de lo que se está hablando, sino que son alteraciones, por ejemplo, en el volumen, en el tono, en la velocidad de la dicción. Todo eso tiene significados, porque están directamente conectados a nuestras emociones. Y finalmente tenemos los adaptadores, que es el grupo de actos no verbales más amplio y seguramente interesante, el más interesante de todos, porque son una puerta directa al inconsciente, no solo al inconsciente personal, sino que también lo es al inconsciente cultural y al de la especie, ya que tenemos lenguaje corporal mucho antes de haber desarrollado el lenguaje hablado. El ditagrápolo pide explicaciones, pide precisión. El gesto de precisión, uno de los ilustradores favoritos de Trump. Este es otro, la garra, también es un ilustrador, es un ejemplo de ilustrador y tiene que ver con atacar un tema con decisión. Tiene un tono más agresivo y es típico de ciertos personajes políticos, como dictadores, etc. Bien, un gesto de tomar medidas, un ilustrador de medida, que en el caso de la Argentina es sinónimo de la medida de un pocillo de café, por eso quiere decir un café, pero tiene que ver con tomar una medida, y si uno rota el gesto, lo convierte en tomar medidas. Iba a ser un chiste de ajuste, ¿no? Tal vez. Dije, no hagas tantos chistes hoy que no los conoces. Bien. Este es un regulador. La categoría de reguladores, que no la mencioné antes, es muy interesante porque tiene que ver con la distribución de los turnos del diálogo, con una negociación que tenemos con las personas con las que entablamos conversaciones. Bueno, en esas conversaciones hay un mecanismo inconsciente de distribución de los turnos del diálogo. Si yo estoy escuchando a alguien y me tapo la boca, como en este caso está haciendo George Clooney escuchando a Barack Obama, y lo hace además de una manera muy especial, y está prestando atención, esto significa que no tiene la intención de hablar. Podría hacerse de esta manera también. En otros contextos, cuando la mano cubre la boca, también podría querer decir que uno tiene pensamientos que considera inconvenientes sacar en ese momento porque podrían resultar polémicos para la otra persona. Por ejemplo, estos son algunos de los significados que pueden tener llevarse los dedos, cruzarlos delante de los labios como un gesto de silencio, el emblema de silencio, que sería un emblema. Puedo estar haciendo silencio porque quiero hacer silencio, pero además lo hace de una manera rara que implica el giro de la muñeca. Al girar la muñeca lo que está haciendo es ofreciendo, bueno, está tapado por la camisa, pero el hecho de realizar este movimiento dejaría eventualmente al descubierto la piel de la muñeca. Y este es un acto que tiene que ver con la seducción femenina. Podríamos decir que está fascinado por lo que le está diciendo su interlocutor. Pero aparte, esto es curioso, resulta que en las negociaciones los gestos inconscientes de aprobación y rechazo provienen del cortejo. Hacemos los gestos que
inconscientemente hacemos cuando no nos interesa a alguien, durante situaciones de negociación, para comunicar inconscientemente que uno rechaza la propuesta. Mientras que hacemos gestos inconscientes de aprobación que aparecen durante el cortejo, como por ejemplo en el caso de las mujeres, mostrar el interior de la muñeca. Hay razones para eso, pero no me puedo extender. En ese caso es aprobación. Bien. Este es otro adaptador muy interesante, porque en los momentos en que sentimos que hemos sido atrapados en algo que nos pone en un lugar que no está bueno, está mal, para decirlo correctamente. Porque vieron, ahora de repente lo bueno y lo malo se confunde con lo estético. No está bueno. No está bueno que no es lindo, no queda bien, no combina. No está bueno, no está bien. Cuando agarran a alguien en algo que no está bien, si llegara a sentir un altísimo grado de vergüenza, bochorno, lo que llamamos bochorno, que es sinónimo de un gran calor. Bueno, precisamente es así, está lexicalizado esa situación porque ocurre una subida de temperatura corporal muy fuerte, un pico de temperatura corporal. En ese momento se produce transpiración, se produce vapor de tan fuerte que es el bochorno. Y la persona tiene necesidad de dejar salir ese calor. Por eso el estiramiento del cuello de la camisa podría ser una polera. Este es Armstrong, ¿se acuerdan el ciclista? Bueno, conocen la historia. Bien, acá tienen otros adaptadores. Mientras Trump habla, Hillary se toca 2 veces la nariz de manera diferente. En la primera, ocluye el canal olfativo. ¿Qué significa esto? Que algo huele mal. Esto me huele mal, no estoy de acuerdo, rechazo lo que el otro me está diciendo. Y luego realiza este gesto, que no lo he encontrado codificado en ninguna fuente, pero sí en mi experiencia personal he observado que aparece relacionado también con el rechazo. No es coincidencia que aparezca uno detrás del otro, es una especie de no simbólico. Bien. Este señor, Paul Ekman, es quien sigue la misma línea de Darwin y de Fromm, ya que fue amigo personal de David de Fromm. Tuve una comunicación personal con él, contándole que estaba investigando la vida de David de Fromm. Le pareció que era algo que debía hacerse porque, digámoslo así, la comunicación no verbal contemporánea es un invento argentino. Es un invento de David de Fromm. Bien, que fue alguien de quien Ekman luego buscó y se hizo amigo, y él siguió avanzando en la misma línea de esta categorización, de esta taxonomía de la comunicación no verbal en EIRA. Si ustedes se fijan, seguramente ahí en conceptos fundamentales en el primer punto van a tener EIRA: emblemas, ilustradores, reguladores, adaptadores. Si ustedes recuerdan eso, ya saben cómo distinguir cualquier gesto que vean. Puede ser un emblema, puede ser un ilustrador, puede ser un regulador o puede ser un adaptador. Más que eso no hay. A veces se solapan las categorías. Bien, Emotions Revealed es el libro donde él en el 2003, que es la primera edición, junta todo lo que él venía trabajando y lo transforma en un modelo. Acá lo tenemos en Nueva Guinea en el 67, porque parte de sus investigaciones estuvieron basadas en estudiar a culturas ágrafas, culturas sin escritura, y que habían estado aisladas del contacto con occidentales, para ver si, mostrándole fotos de occidentales a quien prácticamente no habían visto nunca, podían reconocer las mismas emociones que reconocían en ellos mismos, en la vida cotidiana. Si podían decir qué le estaba pasando a esa persona, aunque no fuera de su tribu. Y las congruencias fueron prácticamente totales respecto de 5 fenómenos afectivos básicos. En realidad yo le puse ahí como concepto fundamental satiar, S-A-T-T-I-A-D. Eso incluye sorpresa, alegría, tristeza, temor, ira, asco y desprecio. Esos son los 7 fenómenos afectivos básicos
que tienen expresiones faciales universales, independientemente de la cultura de que se trate. Todos los seres humanos, ante la percepción de eventos que a lo largo de nuestra evolución han sido significativos e importantes para nuestra supervivencia, tienen señales faciales prototípicas y específicas. La alegría está relacionada con el compartir, sobre todo la comida, o, por supuesto, las relaciones más íntimas y la amistad. La tristeza con la pérdida, el temor con la amenaza, la ira con la superación de obstáculos, lo cual puede implicar agresión, pero el guión evolutivo es la superación de un obstáculo y la agresión. Pero no necesariamente podemos sentir ira cuando algo no nos sale y de ahí viene la frustración, etc. Asco y desprecio. El asco nos protege de algo que nos puede hacer daño, aún en muy pequeñas cantidades. Algo que puede ser tóxico, una planta venenosa. Y el desprecio, y son 7, no 5, son 7 porque este es un grupo ampliado, de las 5 que constituyen el canon aceptado por todos los investigadores, no solo del campo de la comunicación no verbal, sino de otros campos. En fin, se acepta que tristeza, temor, ira y asco son los 5 fenómenos afectivos básicos. Ekman lo amplía a sorpresa y desprecio porque también tienen expresiones faciales universales. De hecho, ante la percepción de un evento que replica las características de ese evento evolutivo, se pone en movimiento, se desencadena un programa genético que activa ciertos músculos faciales específicos para producir determinadas expresiones. Esto es previo a que tuviéramos lenguaje hablado y es compartido por otras especies. Ahí tenemos algunos de estos fenómenos. En el primer caso, ¿qué dirían? ¿Qué es? Miren, uno de los mejores caminos para aprender comunicación no verbal, sobre todo esta parte, es replicar la expresión y ver qué evoca dentro nuestro esa replicación. Desconfianza. Interesante, la emoción no sería desconfianza, en la desconfianza ya hay un proceso evaluativo que te lleva a concluir que no te podés arriesgar con algo o con alguien. Esto es ira. Pero el no poder creer en otros causa ira. La desconfianza en el prójimo, como por default, causa ira. ¿La duda te puede causar ira? Sí. De hecho, las mismas expresiones muchas veces son interpretadas como duda cuando son expresiones emocionales de ira. Y las personas expresan cuando sienten dudas como si estuvieran sintiendo ira, la misma expresión. Asco y algo de desprecio probablemente acá, observen. Asco puro. Sorpresa, observen que la mandíbula inferior está relajada. Tristeza, alegría, temor, correcto. Una de las diferencias clave es que en el temor la mandíbula inferior no está relajada, no cae por su peso, como ocurre en la sorpresa, sino que se tensa. Todo esto dio lugar al Facial Action Coding System, que es un modelo que desarrolló Ekman, Ekman y Friesen, igual a Friesen, tomado originalmente de un anatomista sueco que había desarrollado los primeros pasos de este tema, lo retoma y lo lleva a un nivel de gran perfección. Este es un ejemplo del FACS, del Facial Action Coding System, donde cada movimiento está codificado. La unidad de acción 1
es la acción del elevador del centro. De la parte interna. Si es la parte externa, es la unidad 2, Outer Brow Racer. El elevador de la parte externa. Y así con todas las demás posibilidades. La unidad 11, por ejemplo, que es la profundización del surco nasolabial, es lo que se ve en el asco, se profundiza el surco nasolabial. Bien, y así con todo. Con cada una de las emociones, quiero decir, hay un mapa. Este es el primero más antiguo, es la versión original, la que yo tengo, pero de hecho el CD-ROM ya no me funciona. Pero hay otras posibilidades actualmente de utilizar el FAC, por supuesto. Bien. Bueno, vamos a verlo en bebés. Alegría. Tristeza. Observen ustedes que no se trata solo de lágrimas, se trata de la posición de las cejas. Observen los bultos que se forman alrededor de los extremos internos de las cejas, los bultos musculares. Eso es porque en la tristeza las cejas se ponen oblicuas, tienden a que los extremos internos se unan y vayan hacia arriba. Observen ustedes cómo las cejas adquieren una posición oblicua. Temor. Tremenda esta bebé, a mí me encanta, es genial, es genial. Y asco, asociado a los sabores amargos o agrios, precisamente porque la mayoría de las plantas que pueden ser venenosas o de la comida en mal estado puede ser agria o muy amarga. Y todo esto también pudo verse codificado dentro de la película Intensamente. ¿Alguien la vio? ¿Ustedes la vieron? Sí. Al final hay un reconocimiento a Eggman chiquitito, yo me quedé en el cine así esperando, y cuando lo nombran, y al final había un agradecimiento chiquitito cuando le sacaron todo. De hecho, Eggman trabajó durante mucho tiempo para Pixar. Bien. Pero además hay otra dimensión, que es la dimensión microexpresiva, que se da fundamentalmente como parte de un remanente expresivo que queda cuando actúa un mecanismo de represión defensivo. No quiero sentir esta emoción, o no me conviene sentir esta emoción. Al reprimirla, al intervenir un mecanismo inconsciente de defensa, puede quedar, en la mayoría de los casos queda, un remanente que puede durar una cuarta parte de segundo, y a esa dimensión se la llama microexpresiva, son microexpresiones. Y esto fue encontrado por primera vez por los doctores Haggard y Isaacs en 1966, y lo que ellos nos cuentan es que primero notamos la existencia de expresiones micromomentáneas, mientras escaneábamos películas, films de horas de psicoterapia, buscando por indicadores de comunicación no verbal entre el terapista y el paciente. Esa sería de qué emoción o sentimiento. Hoy se lo considera un sentimiento y no una emoción, pero esta expresión es universal. ¿Saben qué es esto? Ah, se debe haber acabado la batería. Ay, caramba. Esto es desprecio. Pero pasa algo curioso con la expresión de desprecio, algo muy curioso, y es que también puede ser utilizada para comunicar escepticismo, inconscientemente o deliberadamente. No te creo. ¿Qué me querés vender? No compro.
De hecho, aparece cuando te rechazan una propuesta. En el caso de las culturas latinoamericanas, acá hay un elemento cultural a tener en cuenta. En el 80% de los casos suele ser escepticismo y no desprecio. Esta es una aproximación estadística propia mía a ojo, pero muchas veces no es que te están despreciando, es que no te creen. Lo que sucede es que el desprecio es un mecanismo compensatorio, como la ira, un mecanismo emocional compensatorio positivo, porque nadie se siente bien cuando tiene ira, pero si me doy cuenta que vos me querés mentir y te desprecio, ya de alguna manera me la cobré. Se activa un músculo específico que es el buccinador, unidad de acción 14. Bien. Lo que hizo Ekman, para el que le interese, fue poner todo este conocimiento en algo que se llama MET, M-E-T-T, MET, Micro Expressions Training Tool, que viene en un paquete con algo que se llama SET, que es el Subtle Expressions Training Tool. Se adquiere la licencia y uno puede practicar, y al cabo de un tiempo uno va subiendo de niveles y uno puede alcanzar lo que ellos llaman el expert level, que es estar por encima del 93% de acierto en la detección precisa de expresiones faciales de emoción y microexpresiones y expresiones sutiles. Es un tipo de entrenamiento que se ha difundido mucho en fuerzas de seguridad en Estados Unidos, en Europa, control de aeropuertos, policía aeroportuaria, aduanas en general. Bien. Para todos los que hacen semblanteo. De hecho, había dos series, si no me equivoco, Alerta Aeropuerto y otra Aeropuertos Peligrosos, si no me equivoco, donde se mostraba la aplicación del conocimiento adquirido por estos oficiales en detectar que alguien podría ser sospechoso y llamarlo aparte para tener una conversación más a fondo. Bien, así es como se ve, aparece a distintas velocidades, uno lo puede setear a la velocidad que uno quiera, más despacio, normal o más rápido, y uno simplemente pone que cliquea en la emoción que uno cree que es y le va a salir arriba right o wrong, si acertó o no. Es muy simple. Dar entonces una idea de cómo funciona esto actualmente a nivel de los programas que existen. Bueno, en Estados Unidos se ha probado con algunos desarrollos con avatares, otros sin avatares, en kioscos de auto, ¿cómo se dice? Me faltan las palabras, tendría que pensarlas en inglés. Cuando uno hace migraciones y tiene que, en lugar de que haya una persona, un oficial, observando, haciendo el semblanteo, bueno, lo hace un pequeño tótem, digamos, que la persona tiene que contestar ahí frente a esa pantalla. Lo que no sabe es que ese equipo puede tener dentro un polígrafo inalámbrico, mide también la latencia de las respuestas, esto es algo muy importante, calcula cuánto tiempo tardó en responder las preguntas normales de cómo es su nombre y dónde vive, etcétera, de algunas más complicadas, si alguien hizo la valija por usted o usted hizo la valija, le hizo otra persona,
hay fórmulas matemáticas que miden la correlación que existe entre el tiempo que una persona se toma en responder un tipo de preguntas y otro, y ahí puede surgir un indicio de que esa persona no está siendo sincera y es llamada aparte para una conversación más profunda. También estos sistemas pueden tener un eye tracker que mide además la dilatación de la pupila, ante qué pregunta se dilata o no la pupila de la persona que está frente a ese monitor. Esto así va más lento, ¿eh? Bueno, el MPEG-4, como ustedes ven ahí, es un estándar desarrollado por Moving Pictures Expert Group, que desde el 99 es un estándar internacional que se utiliza para estas cosas. Para todo lo que hoy está ocurriendo con inteligencia artificial, etc. Y para animación, con actores humanos que les hacen los gestos, como en el planeta de los simios, por ejemplo. ¿Qué te dijeron del...? Se enchufa en una computadora. No es cambio de tipo. Y esto es interesante a lo que se ha logrado, pero también quisiera preguntarles, y que hay, mejor mirar ahí. It's called Metaphysics, and we use artificial intelligence to create photorealistic AI-generated content. ¿Vieron las arrugas en el centro de la frente? Eso es intensidad emocional. This is how I looked 30 years ago. You can even remove my mustache. ¿Ustedes entendieron lo que canta? Ellos creen que está cantando en español, pero me parece que no, es un portuñol, algo extraño. Todavía hay mucho campo para desarrollar estas cosas. Este es todo un tema, porque si se fijan, tampoco resulta totalmente natural. Hoy en día está cada vez más cercano a la replicación de algo cercano a lo indistinguible entre un agente humano y un agente virtual. Pero hay diferencias. Menos mal. Bueno, otra aplicación es para el tratamiento del autismo, por ejemplo, o incluso se ha probado con personas invidentes, que por audio le indican qué emoción está experimentando la persona que ese no vidente está con la que estoy interactuando. Ahora, a mí me parece que los no videntes, por la poquísima experiencia que tengo, desarrollan otro tipo de sensibilidad que es mucho más auditiva, precisamente, y ahí las características paralingüísticas en los cambios tonales las van a detectar probablemente mejor que alguien que vea, porque como somos animales visuales, los primates somos visuales, tendemos a dejar pasar mucho de lo que nos vendría muy bien prestar atención en términos de escuchar atentamente qué es lo que el otro dice. Y eso, si Dios quiere y llegamos a tiempo, está al final en el punto 5 de lingüística forense, para explicarle algunas cuestiones de lingüística forense. En 10 minutos volvemos a la normalidad. Bueno, me alegro. Mirá vos, ¿quién hubiera dicho que esto era lo que iba a pasar? Bien, hablemos, ¿qué hora es a todo esto? Porque voy re lento.
3:45. Integración de la comunicación verbal y no verbal. Bueno, acá no va a haber fotos, simplemente se los voy a contar. Hay algo que se llama psicología transaccional. Tiene varias autoridades, como Eric Berne, pero yo sigo a alguien que se llama Jay Haley. Jay Haley tiene un enfoque de... La psicología transaccional trata la comunicación, está muy basada en la comunicación, y trata la comunicación humana como si fuera entre cualquier primate, cualquier otro primate. ¿Y qué es lo que sucede en la comunicación entre primates? ¿Qué es lo más importante que tiene que ser resuelto, que tiene que ser dilucidado para que se pueda dar la comunicación entre dos primates? La cuestión del poder. ¿Quién está por arriba y quién está por abajo? O si circunstancialmente son pares. Porque entre los primates no hay paridad real, es coyuntural. La instancia de juego, la instancia de pareja, pero la mayor parte del tiempo estar por encima o estar por debajo es más estructural a la sociedad, tiene que ver con el rango, con la posición que uno ocupa, con el dinero que uno tiene, con el atractivo físico que uno tiene, con la edad, etcétera, con un montón de otras cuestiones, pero también se puede lograr estar por encima, proponer estar a la... o sea, que el otro te trate, proponer que el otro te trate como si no fuera superior. También vos podés proponer que el otro te trate como un par, o incluso podés proponerle al otro que sea tu superior, de acuerdo a qué actitud corporal tomás y también cómo usás las palabras, por supuesto, pero en esto se juega mucho el cuerpo. En la naturaleza hay básicamente dos tipos de posturas. Aquellas en las que se expande el cuerpo y se proyecta mayor tamaño corporal, y aquel en el que se contrae. Una es superioridad, otra es inferioridad. Una es agresión, otra es sumisión. Y de hecho, cuando dos animales pelean, el que gana pone al otro por debajo, físicamente, topológicamente, está por encima y el otro está por debajo. Es físico, pero también es psicológico. En lugar de la superioridad, estoy hablando de la comparación de estatus y de los estilos de comunicación, se puede ser dominante asertivo, que sería lo correcto, pero también dominante agresivo. Fíjense que la dominancia asertiva tiene que ver con el conocimiento y la autoridad, mientras que cuando aparece agresión ya sabemos que hay conflicto e inseguridad, o puede haber disciplinamientos. Hay un lugar en el que la agresión estaría justificada si se trata de una acción disciplinaria. Y legítima, por supuesto, legítima. Ahora, el lugar de paridad puede ser respetuoso en términos de proponer un trabajo en equipo en el que las diferencias de estatus se moderen para que nadie tenga miedo de hablar y de decir ideas tiene o presentar un problema, y ese suele ser un problema, porque nuestra cultura está regida por la historia mítica que no es tan mítica, es histórica. Matar al mensajero. ¿Se acuerdan en la película 300 cuando viene el emisario de Jerjes a decirle a los espartanos que venía el ejército? Iba a tardar 5 años en llegar, o 3. No era fácil movilizar un ejército, se tardaba, pero había un emisario que iba por delante, y si el emisario no volvía, el mensaje era obvio. De ahí viene matar al mensajero. Y lamentablemente esa estructura de matar al mensajero está muy amalgamada con nuestra cultura operativa. Nadie quiere que venga alguien a contarle lo que está mal, en principio. Que alguien se ponga en el lugar de estar abierto todo lo posible a reconocer las cosas que están mal es raro. Y las organizaciones suelen ser bastante fóbicas al respecto. Puede ser irrespetuoso el lugar de paridad, que es el amiguismo y la superficialidad, cuando alguien se te hace el amigo. Pongamos en el caso a algún vendedor que no sabe bien su oficio y que en lugar de hacer su trabajo se empieza a hacer el amigo. Empieza a tener un tipo de comunicación como si te conociera de toda la vida o algo por el estilo.
Bien, eso es para mí respetuoso. Esa posición de paridad es falsa. Y en el caso de la posición inferior, acá hay dos cuestiones. En la sumisión hay conflicto, hay inseguridad, pero también puede tener con el protocolo la conveniencia. Ahora, también uno puede ocupar voluntariamente el lugar inferior para dar un servicio. Esa posición servicial nos vuelve a colocar en la posición superior cuando nadie nos obligó a hacerlo. Cuando alguien hace un favor, inmediatamente el otro queda en deuda. Bien, esto es lo que tenemos en términos de comparación de estatus y estilos de comunicación. Y estudiando diferentes referentes de la comunicación global, masiva, llegué a la siguiente fórmula. Yo la llamo la fórmula de los 3 tercios, porque son 3 tercios, superior, par, inferior. En situaciones habituales, un tercio, un tercio, un tercio. Un tercio de apertura, tratar al otro como alguien de quien uno valora lo que dice en pie de igualdad. Un tercio donde la propia experiencia y conocimiento, por ser mayor que la del otro, implica la necesidad de ocupar el lugar superior, porque es uno el que tiene el conocimiento y la experiencia. Y un tercio de inferioridad en el sentido de la servicialidad. Un tercio de posición inferior en el sentido de, por ejemplo, en términos organizacionales, gestionar para la gente que les sean mis subordinados lo que ellos no pueden gestionar hacia arriba porque no tienen el trato, no tienen los canales. Entonces, estar atento a las necesidades de quienes son subordinados para poder gestionar lo que necesitan. Ese nivel de servicio es parte de, en algunas teorías de liderazgo, de lo que debería ser un líder. En situaciones especiales, incrementar o disminuir cada estatus según la demanda del contexto. Si uno trata de hacer llegar un mensaje y el otro no lo recibe, y es algo que tiene que ver con las dinámicas de poder dentro de una organización y con que algo tenga que ser llevado a cabo, y bueno, quizás haya momentos en los que sea necesario ejercer algún tipo de disciplinamiento. Hay áreas donde esto es muy crucial, como la política. Uno de los momentos claves en los que Macri pierde poder fue cuando no disciplinó a Triaca, el ministro de Trabajo que tenía una empleada en negro. Si vos, como alguien que tiene el más alto rango, no ejerces algún tipo de disciplinamiento respecto de las transgresiones de tus subordinados, en política eso, para la mirada de todos los demás, representa una gran caída en la proyección de poder. Estoy simplemente dándoles algunos pantallazos de algunas cuestiones. Muchas gracias. Bien, volvimos a la normalidad.